¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo acá al canal Esmeralda. Ya me conocen, soy Romina Malco. Bueno, esta vez, de pronto tuve esta idea hoy de hablar este tema, el tema de este video, que es la oscuridad. Ese es el tema de este video. Quiero contar un poco qué es lo que pienso de este tema, qué es lo que he estado descubriendo, entendiendo, un poco cuál es la situación que percibo sobre lo que está pasando a nivel global y que nos afecta en lo personal, a todos, porque esto es algo que va de alguna manera buscando que expreses tu claridad, tu luz, tu ser, en tu máxima potencia, empoderado. Este tema, sí, que parece como ambiguo, que es la oscuridad. Bueno, ocurre en mi vida, voy a hablar desde cómo yo lo siento, cómo yo lo pienso. Me ha pasado que yo solía ver y suelo ver a las personas, ¿sí? Yo siento su esencia y siempre veo luz, luz con una cualidad dependiendo del ser. Expresado de una forma en particular, a veces con ciertas oscuridades, con ciertos espacios traumáticos, con cierta forma particular de manifestación. Eso es lo que veo cuando conozco a alguien. Entonces ya sé por dónde ir, cómo fluir con ese ser para encontrar sintonía, para hacer un puente, para poder expresarme de una forma que logre entender el mensaje o aquello que yo quiera compartir. Bueno, esto es un poco trabajo de percepción, discernimiento, observación. Hay mucha observación. Y luego de contarles un poco de qué va este video, les voy a contar una experiencia de las tantas regresiones que tengo registradas propia, una experiencia propia de regresión, que cuenta un poco de qué va esta historia, de qué es la oscuridad, qué es la luz. Una historia que luego, por esas cuestiones del destino, cuando uno investiga algo y termina encontrando otra cosa, encontré que está narrado en textos gnósticos. Bueno, partiendo, ¿qué es la oscuridad? Pues bien, cuando uno tiene afinidad con la conciencia de la luz, de manifestación del ser en su derecho de conciencia, tendemos a potenciarnos los unos a los otros, buscando expresarnos y alentando a la expresión del otro ser consciente. Es decir, buscando unión para potenciarnos. Eso es, que yo puedo ser yo misma, puedo disfrutar y sentir al otro siendo sí mismo, y a su vez ser ambos un solo ser, una unidad. ¿Sí? Eso pasa cuando hablamos de la conciencia, eligiendo ser conciencia luz, una armonía. Entonces, eso es exactamente lo que aquellas conciencias reniegan, aquellas conciencias que se identifican con esto que llamamos, que estoy llamando en este caso oscuridad. ¿De qué oscuridad estoy hablando? De aquellas conciencias que eligen conscientemente, porque hablamos de conciencia, actuar quebrando el patrón de unión, de sintonía
que genera estas unidades del ser, unidades de pareja, unidades de familia, unidades de comunidad, unidad planetaria, unidad de un sistema con una estrella, unidad de una constelación, unidad de una galaxia, unidad del cosmos, unidad de la creación. ¿Mm? Porque cuando hablamos de unidad, partimos de la unidad mínima, la conciencia mínima. ¿Y qué es la conciencia mínima? Es tan infinita, tan difícil de captar esta partícula consciente, como es tan difícil de captar la infinidad consciente que es la fuente creadora, de la que formamos parte y que es un ser autoconsciente en permanente expansión. Entonces, el tema es, todo es conciencia, ¿sí? Y siendo conciencia, podemos elegir, se puede elegir fluir en un punto como almas, porque es el alma la que va manifestando esta elección consciente en las experiencias físicas, ¿sí? Registren lo que acabo de decir porque cada palabra lo vale. Es el alma quien ensambla o toma cuerpo de la conciencia, y va manifestando y va actuando en cuerpos que eligen en función de un lugar, un plano de manifestación, de un mundo, un lugar en particular. Y esta manifestación de apariencia física, lo que nosotros llamamos la fisicalidad, toma las cualidades, las características del grado de avance, de sutileza, ¿sí? De lo que alcanza a captar esa conciencia envasada, ¿sí? Si nosotros alcanzamos a captar desde aquí, así sea la mayor densidad, toda la existencia que somos, toda nuestra linealidad, de aquí hasta la mismísima fuente, donde estamos también autoconscientemente, nosotros trazamos así una línea a través de todas nuestras envases, los cuerpos que hemos tomado. Cuando digo cuerpos es todo tipo de cuerpo, incluye un cuerpo de luz, porque hay formas de expresión, de manifestación en planos muy sutiles donde vivimos como cuerpos de luz. Y siempre tenemos nuestra cualidad, una cualidad única, que es la manifestación a partir de la cual nosotros hacemos esta trayectoria como un proyector a partir de la mismísima fuente. Entonces, atravesamos existencias en cuerpos sutiles, muy sutiles, hasta existencias en cuerpos cada vez más densos. Cuando estamos en esas existencias, para nosotros todo en ese plano es lo que llamaríamos físico. Lo mismo volviéndonos cada vez más densos. En todos los planos, en cada plano, para nosotros eso es denso, para nosotros eso es físico, ¿sí? Pero siempre se puede densificar cada vez más y traer la conciencia hacia la densidad. Y estamos en un punto extremadamente denso acá. No la conciencia, el envase es denso. La conciencia es libre de manifestar todo un grado de sutileza, todas esas experiencias, porque no es ni más sutil ni menos sutil. En qué digamos, cómo actúa esta densificación respecto a la conciencia, pues haciéndola más difícil de expresar con su completud, digamos, con su máxima expresión. Entonces se va limitando en un punto, se va abusando, se va afinando, implica un máximo trabajo de conexión con uno mismo, un máximo enlace coherente y autoconocimiento, ¿sí? El conectar con la propia esencia y entender, sabernos desde dónde nos trazamos y cuál es nuestro
misión, cuál es el motor que nos lleva a fluir a través de todas esas expresiones. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque hay seres que en un punto de este camino del fluir y teniendo existencias, no importa dónde, pero hacia la densidad, sucede que empiezan a elegir, tal vez poco a poco, ¿sí? Actuar renegando de aquello que los nutre, renegar de la conexión con el otro, renegar de la mismísima existencia de este ser creador máximo el cual han salido, del cual provienen, el cual los sostiene aún. Entonces, estas existencias, estas conciencias, de pronto, en el cuerpo que tienen, empiezan a manifestar cada vez más, grados cada vez más grandes de vacío, de desconexión, de falta de coherencia, de emociones que son más de aislamiento, ¿sí? Más ruido en su expresión, su belleza, todo implica más lo que uno imagina o puede ver como ruido, ¿sí? Lo mismo cuando hablan, son disonantes, no hay armonía, no vibran en amor, no entienden lo que es el amor, no les gusta usar esta palabra, amor. Y aun cuando saben que existe, y aun cuando pueden entender lo que yo estoy diciendo, ellos desesperadamente proyectan en uno, cuanto más uno sintoniza en luz, en conciencia y en unión, ellos más proyectan su ruido, más encuentran monstruosidad. No pueden ver la belleza, no pueden ver la armonía. Y cuando eso hay, más se desarmoniza. Y eso es el avance de lo que llamo oscuridad. Es un avance desde la pequeña partícula que decide separarse. Lo podemos ver en enfermedades, como por ejemplo el caso del cáncer, si lo quieren ver como una metáfora. O algo, una parte consciente que decide separarse, decide aislarse, no seguir el patrón armónico unitario, el patrón de ese ser, de esa completud. Entonces, estamos en tiempos de aislamiento, o eso pretende, la oscuridad permeándose. Estamos en tiempos de locura, en tiempos de incoherencia, tiempos de fragmentación, tiempos que quieren hacernos creer que son de falta de sintonía o falta de sincronía. Pues eso depende de ustedes, depende de cada uno de ustedes. Porque muchos podrán decir que el cielo está oscuro, y que hace frío, y que difícil que está todo, ¿sí? Pero si ustedes, cada uno de ustedes como conciencias, eligen ir por la unidad, por el amor, por la armonía, por el encuentro, por el sostén de la vida, entendiendo que hay muchos niveles de conciencia hacia la conciencia mayor y muchos niveles de conciencia hacia la conciencia individual partícula, y todos tienen derecho, se llama derecho de conciencia, y ese es un derecho inviolable, inviolable. Y ellos lo saben muy bien. ¿Quiénes? Estas conciencias que reniegan de la vida. Y tal es así que esas conciencias que reniegan de la vida no pueden ver a la conciencia mayor, no pueden sentir a la conciencia mayor, última, unitaria, como una conciencia de vida biológica. No pueden, la ven mecánica, y no la ven, no la sienten, la piensan mecánica.
artificial, que es un concepto, porque nada, literalmente, es completamente artificial. No existe artificialidad realmente. Todo está sostenido de estructuras vivas, estructuras armónicas, y eso es lo que permite la vida. Todo aquello que se soporta en estructuras armónicas está vivo y sostiene mayor y mayor nivel y complejidad de vida. Es así. Entonces, esto ustedes lo pueden tomar al nivel que quieran, lo pueden entender en su vida personal, ustedes lo pueden entender a un nivel metafísico, un nivel supra magnífico, pueden llevarlo hasta el último escalón y van a ver que se refleja lo que les estoy diciendo. Así es. Entonces, básicamente, ¿por qué hablar de este tema? Un tema que no, que no es tan bonito. ¿Por qué encontrar, por qué ver este aspecto? Porque está ocurriendo, es real, nos está encontrando, nos está buscando, nos está provocando, nos está pidiendo que rayemos la cancha, nos está pidiendo que nos definamos, nos está pidiendo que reconozcamos el patrón armónico de la fuente. ¿Quiénes somos? ¿Mm? No es que lo pida la oscuridad, es que nosotros estamos necesitando decirlo, estamos necesitando expresarlo. Así es. Entonces, esto no hay que romper nada, esto es fluir con la armonía, manifestar la armonía, y todo entra en el orden perfecto. Todo entra en el orden perfecto. Y esa es la máxima arma. Esa es la máxima protección. ¿Por qué? Porque la mejor arma es el mejor escudo. Lo saben. Entonces no puede llegar a ningún lado. Ninguna oscuridad no llega a ningún lado. Porque cuando saben lo que es la conciencia, lo que es la manifestación del patrón armónico de la fuente en relación a la conciencia que elige este patrón, no pueden fluir por ahí, no pueden atravesar por ahí, no pueden anidar ahí, nada de oscuridad, en ninguna forma de oscuridad, no puede fluir, no fluye por ahí. Y se vuelven inviolables, inquebrantables, indestructibles e inmortales ustedes, todos. Entonces, les comparto esto, es parte de lo que voy descubriendo, sabiendo, y se los digo porque sé los tiempos en los que estamos, sé lo que está pasando, soy muy consciente de eso. Sé que hay personas que por no empoderarse ahora mismo están en un peligro, están en peligro. Finalmente, ellos, por desempoderarse, por delegar su capacidad de elección a otros, por confiar, no digo que no confíen, ¿sí? Pero la fe somos nosotros. La fe no se da a nadie. Cada uno de ustedes es libre y soberano. Cada uno de ustedes es libre y soberano y están en su completo poder. Su completo poder. No idolatren. Incluso todo supuesto conocimiento, venga de donde venga, estúdienlo por dentro. Vean si se refleja por dentro, ¿sí? Si les resuena, si eso les hace reflejo, entonces vayan por ahí. Quiere decir que está aprobado por su discernimiento. Pero si algo, así sea muy pequeño, no les resuena, ya no vibra con ustedes, por más bello que se vea, por más razonable que parezca, por más que lo diga quien lo diga, no vayan por ahí, no vayan por ahí, es un consejo. Primero, revísenlo en ustedes.
sean ustedes quienes eligen, ¿sí? Eso es empoderarse. No vayan a ningún plano de existencia, ni este, ni ningún otro sutil, a buscar absolutamente nada ni a nadie, sin ir ustedes consigo mismo, con su completud, con su existencia, con su poder, con su conciencia unificada de sus existencias y su conexión única e irrepetible con la fuente. Ahora más que nunca, ahora más que nunca en estos tiempos. Ese es un consejo porque me importan mucho, porque quiero protegerlos. Y bueno, voy a pasar a contarles mi experiencia de regresión, que creo que puede ayudar a explicar un poco todo esto que acabo de contar, de decir respecto al tema de la oscuridad. Les voy a contar mi experiencia y luego esta fuente, esta, digamos, referencia de textos gnósticos donde ustedes pueden ir a investigar de qué se trata esto, ¿sí? Bueno, esa regresión que tuve hace no mucho, algunos meses atrás, unos cuantos meses atrás, sucedió que de pronto me vi yo en un cuerpo que no tengo cómo referenciar el tamaño hasta un rato después, entrada la regresión. Pero era pura luz, un cuerpo que sería enorme, después lo supe, pero de pura luz encandilante, una luz muy brillante. Y yo estaba en un lugar donde todo era esa misma sustancia, esa misma luz, de la misma cualidad intensa. Y lo sentía vivo, todo estaba vivo, todo era conciencia. Y cuando estaba ahí, salí. Salí como cuando sales de casa, ¿sí? A experimentar. Salí para hacer algo, ¿sí? Con un propósito, con una misión. Salí como nacer, pero no con un cuerpo que necesita evolucionar, sino con una experiencia, un mapa de algo que quería hacer, y que sí implicaba unas etapas, implicaba un desarrollo, ¿sí? Un desarrollo de esta razón por la que salí de ese lugar de completud, de luz y conciencia. Entonces, cuando me muevo, ¿sí? Hablamos de un plano que no es nada de lo que ustedes conocen, nunca hay cuerpos físicos, no es nada así. Todo va a ser visto y entendido en función de la luz y lo que ustedes llaman oscuridad, que no es percibido como oscuridad con ese mismo entendimiento en este plano que les voy a contar. Entonces, salgo de ahí y lo que veo, lo que hay, es como si fuera un útero gigante, como una bolsa gigante, ¿sí? Como un gran cuerpo de luz. Y este cuerpo de luz, expresión, que se expresa todo entero conciencia, tiene como si fueran sus venas, como un gran árbol. Es la parte más concentrada de luz. Todo el árbol es como un árbol, como la irrigación de las venas de este útero. O esta placenta, como lo podrían ver así, como una placenta mejor. Entonces, voy con mi cuerpo, ¿sí? Que ahí es como si fuera una gran esfera, una enorme esfera de luz, de esa misma cualidad lumínica, completamente autoconsciente, como una unidad autoconsciente. Ahora,
yo voy a las primeras ramas. Las primeras ramas son como autopistas más grandes. Las más pequeñas son como calles, como si fueran un sendero, más finitas. Siempre todo es de la misma estructura de luz. Entonces voy a un canal mayor, a una rama grande, y me instalo ahí hacia el límite de la rama junto con otros cuerpos luz igual que yo. Otros cuerpos igual de grandes, ¿sí? En comparación, eh, también conscientes, y ahí mi trabajo, mi percepción es relacionarme, o sea, tener una interconexión, una conexión, una percepción de quién soy, quiénes son, y un trabajo de grupo sería, un trabajo de conjunto, de una dinámica específica de ser esa cantidad de seres en ese lugar. Llevar esta energía, básicamente llevar este flujo hacia esa zona del árbol. ¿Para qué? Para expandirlo, porque eso es lo que hacemos, somos esa misma sustancia y llevamos esto que somos consciente hacia la expansión de este cuerpo. Entonces, de este gran cuerpo que sería una especie de útero. Entonces, luego de la experiencia junto con otros grandes cuerpos de luz, ya entro en un punto como de suficiente experiencia o suficiente equilibrio, si lo quieren ver así, de integridad y digamos, unidad de conciencia, autoeje. Y entonces vuelvo a la autopista central, que es el tronco, vuelvo al tronco del árbol, de esta irrigación de este gran cuerpo, ¿sí? Voy por esa autopista y me voy a las ramas superiores, si lo quieren ver como superior, finales, más finitas, hacia el final, al límite. Y cuando llego ahí al límite, no hay otros cuerpos, porque la mayor parte de los cuerpos conformamos las partes más importantes del árbol de luz. Es decir, básicamente somos estas estructuras de estos cuerpos los que conformamos ese gran árbol y toda esa existencia de este gran ser útero. Entonces, yo, yo voy a expandir este gran cuerpo útero al límite. Voy a una de estas ramitas muy finas y me instalo ahí como primer cuerpo que llega ahí a expandir esta área. Cuando llego, entonces, percibo lo que hay, esta frontera, digamos, esto que hay por fuera de mi membrana, de mi cuerpo existencial, luz consciente, que es lo que llamamos oscuridad, pero ahí se percibe como, lo percibí como, un campo de posibilidades. Yo ya he contado esto, creo que en otro video, pero este tema aplica, explicar de nuevo este punto. Entonces ahí la luz es básicamente el sostén del patrón armónico, de esta armonía que genera esta unidad consciente. Y esto que hay por fuera, y es donde se expande esta fuente porque es un útero, yo lo llamo una fuente, miren, cuando uno rompe fuente sale el bebé. Bueno, entonces es un campo de posibilidades, eso es para mí, este es un vacío campo de posibilidades. ¿Por qué? Porque tiene muchas otras formas que no son necesariamente, que no son este patrón armónico, esta estructuración de la conciencia luz que genera unidad, ¿sí? Entonces, voy ahí y me sostengo en mi existencia consciente, en mi unidad, ¿sí? Lo más que puedo. Pero este vacío que se percibe como frío, como muy frío, busca, claro, topa conmigo y como si quisiera entrar, y si quisiera contaminar o intercambiar conmigo estas posibilidades. Entonces, yo me contraigo como cuerpo luz consciente, me contraigo, me compacto,
Cuando me compacto, se genera densidad. Y al compactarme y generar densidad, se generan zonas de tensión. En estas zonas de tensión, más la presión de tratar de ingresar de este vacío, campo de posibilidades o oscuridad, se genera una fisura, ¿sí? Por tanto cierre frente al campo de posibilidades, tanta densidad, se genera una fisura. Entonces, yo percibo en mi cuerpo esta fisura, entonces me escaneo, me observo todas mis unidades conscientes que forman mi unidad. Observo y encuentro la fisura. Encuentro la fisura y cuando encuentro la fisura, lo que hago es identifico qué hay ahí, en ese espacio de mi cuerpo, y qué encuentro en esa área. Encuentro esta área donde está este mundo, este planeta, y veo todas sus formas de vida, veo todo lo que hay, y todo es conciencia, todo es, porque yo lo veo desde su unidad, partícula de conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Yo envío, tomo de mí una especie de pequeña réplica de mi unidad consciente, que yo llamo patrón armónico, este patrón armónico estructurante de todos los patrones, el que mantiene la unidad, un cuerpecito luz con este molde de patrón armónico, unidad, y lo envaso, lo llevo a ese lugar donde está la fisura, ¿sí? Hago eso, pero no lo hago una vez, hago varios, hay varios. Entonces, los pongo en esta área donde está la fisura y ellos trabajan en el tiempo-espacio, renovando el tejido membrana de toda la estructura de mi cuerpo campo consciente, con esta estructura del patrón armónico, generando de nuevo unidad. Es como regenerar el tejido, regenera el tejido, y al regenerar el tejido, la fisura del campo de posibilidades ya no puede seguir avanzando, ¿sí? Porque no tiene por dónde, no hace sintonía con este cuerpo luz consciente, con este patrón armónico. Entonces, básicamente se protege todo el entorno alrededor de la fisura, se sostiene para que genere máxima unidad, y luego se reteje mientras se retira estas conciencias que ensamblaron con el campo de posibilidades, no pueden avanzar y van quedando por fuera. Es como ir empujando, pero no haciendo fuerza, sino simplemente haciendo acción presente de este patrón armónico que reteje la unidad. Entonces, queda por fuera, es como cuando se repele algo, naturalmente queda por fuera porque no sintoniza, ya no logra avanzar y va quedando por fuera. Y esto oscuro, que queda por fuera, pues se funde de nuevo con el campo de posibilidades. Se pierde en el campo de posibilidades. Es así, eso es lo que vi. ¿Y cómo sigue? Pues luego de la reparación, llega al área donde yo estoy, donde yo me instalé con este gran cuerpo luz consciente, un par más, digamos, de cuerpos como el mío, de seres como el mío, y se instalan para trabajar conmigo, ¿sí? Porque en este sistema funciona así: primero llega uno, hace este trabajo, se sostiene hasta la llegada de dos más, son como grupos con una cierta estructura en el cual se van ampliando y ampliando. Una vez que se genera uno es la unidad mínima, 3 ya es un grupo que facilita el sostén armónico. El 1 le es más difícil en el encuentro con el campo de posibilidades. Por eso siempre les digo, cuando sientan que ya no saben si están discerniendo bien o mal, si están delegando demasiado o no,
Cuando sientan que algo les puede o les hace sentir débiles, siempre busquen apoyo en otros, porque eso somos fortaleza en la unidad. Entonces llegan estos dos cuerpos más de luz consciente y finalmente ya no tengo que comprimirme, que seguir aguantando y comprimiendo mi propia estructura, mi propia unidad. Ya me sostengo en esta tríada, en esta dinámica que somos tres y nos empezamos a expandir. ¿Sí? De ahí nos expandimos y seguimos y seguimos. Bueno, eso es para que explicarle un poco qué es realmente la oscuridad, cómo se raya la cancha, básicamente regenerando, reunificándonos. Eso es. Y entonces, bueno, ocurre que el campo de expansión es el mismo patrón armónico, el patrón de patrones, el que armoniza, el que genera las sincronías. De otra forma, no hay como expandirse dentro de este sistema, dentro del cuerpo luz consciente, no hay cómo. Por eso la vida siempre perdura, por eso la vida es eterna. Y bueno, para investigar a los que les gusta hacer tarea, quieren entender esto en otras palabras, en otros términos, pues aparentemente existieron en la historia de la humanidad un grupo a los cuales se llamaban gnósticos. Ellos escribieron unos textos que en su minuto fueron censurados, bueno, destruidos, o aparentemente destruidos. Ustedes saben, bueno, yo hablé en un video que habla sobre este tema de las bibliotecas, que muchos de esos libros, muchos de esos contenidos realmente no fueron destruidos, sino que fueron robados y aparentemente destruidos para que nadie tenga la intención de buscarlos. Lo cierto es que toda información, todo conocimiento está accesible directo a la fuente, directo en ustedes mismos. Por eso siempre les digo, cualquier cosa que aparezca por fuera, vean si se refleja por dentro. Ahí van a ver que sí, que no. Entonces, yo por esas cosas de cuando uno tiene que encontrar algo, digamos que le ponga palabras a esto que expliqué, a veces ocurre que uno buscando una cosa encuentra otra. Y pasó que encontré un texto gnóstico en el cual se explica esto que yo acabo de contar con nombres. Ellos le pusieron nombres. Entonces, le pusieron nombre a toda esta especie de útero con árbol de luz y todo lo que les expliqué. Lo llamaron pleroma, ¿sí? Pleroma, estos gnósticos. En la biblioteca de Nag Hammadi, ustedes pueden meterse en la página de bibliotecapleiades.net, es una biblioteca virtual muy amplia. Ahí ponen Biblioteca Nag Hammadi, o ponen Nag Hammadi o textos gnósticos, y ahí pueden encontrar, bueno, un montón de información relativa a lo que les estoy contando, y especialmente hay una parte donde se cuenta todo esto. A mí me sorprendió muchísimo ver, con otras palabras, explicado esto que les acabo de contar. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos lo llamaron, los gnósticos, pleroma, todo este sistema. Y a estos seres salidos de este tronco, ellos lo llaman núcleo galáctico, de este núcleo galáctico, a estos grandes seres de luz consciente, los llaman aerones plerómicos. Entonces, estos aerones plerómicos, asocian, digamos, ciertas existencias de seres envasados en cuerpos humanos a estos aeones, ¿sí? Diciendo que estos seres de la historia, ellos eran aeones, ¿sí? Uno de estos seres es el famoso Jesús. Entonces, en un punto, cualquier ser que se manifieste y llamen acá en este mundo como crístico, tiene una manifestación, proviene de una manifestación de aeón, de un aeón.
Bueno, hay una serie, esto se desglosa en una serie de historias más complejas, pero eso ya es tema de textos gnósticos. No voy a ir por ahí porque yo lo que quería contarles es este tema de qué es la luz, qué es la oscuridad en función de mi experiencia. Y luego, si ustedes investigan en los textos gnósticos, más allá del nombre, de cómo se llama todo esto, también hay nombres para estas conciencias que eligen lo contrario, que eligen no fluir por este patrón armónico. Y bueno, es lo que ahora más comúnmente se llaman arcontes, o sea, un término no muy popular en otros tiempos, creo que manejaban ciertos seres con determinado entendimiento, y que ahora se va popularizando. Pero básicamente viene a esta palabra a referirse a estos otros conciencias, a estas conciencias que yo me refería como aquellas que no eligen el patrón armónico de la fuente. Y bueno, hablo de esta entrada que es contenida, digamos, por este accionar que tenemos que tener de descarga de quién somos, de buscar esta armonía, esta unidad, este empoderamiento y llevarlo a la acción, ¿sí? No es algo solo de lo sutil es todo, lo sutil es la estructura de lo físico, de la realidad que vivimos en el día a día. Entonces, tienen que accionar ahora mismo, procesar esto que les estoy diciendo. Quienes necesiten teoría pueden investigar por la línea que les dije, si quieren, y van a entender de qué se trata, y tal vez tengan teoría suficiente si les necesitan teoría para discernir. Lo cierto es que no se necesita teoría para discernir, se necesita lo que les dije, la conexión. Esta conexión, quiénes somos, qué elegimos. Bueno, muchas gracias. Me alegro mucho de haberles podido compartir todo esto. Espero que les sea muy útil en estos tiempos, que se sientan fuertes, acompañados, ¿sí? Sean observadores y estén dentro de ustedes mismos, habitándose. Bueno, tengan un gran día, un abrazo, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like. Te invito a suscribirte a mi canal.